Saludos a todos nuestros queridos hermanos. Dios me les bendiga. Les deseamos un feliz sábado y también oramos para que la paz, el amor y la gracia de Cristo cubra nuestras vidas. Bien, para abrir la palabra de Dios en esta mañana, vamos a pedir su bendición, su presencia, la presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, ahora invocamos tu nombre, tu presencia al abrir tu palabra, que tu Espíritu nos enseñe, nos guíe y nos dirija de tal forma que podamos alabar, honrar y glorificar tu nombre. Queremos presentar tu palabra para tu pueblo, para que tu pueblo pueda entender la gran verdad que necesitamos comprender en este tiempo, que el Dios vivo, el Dios de los cielos, el único Dios verdadero, tiene una verdadera iglesia en este mundo. Que nosotros seamos parte de esa verdadera iglesia. Es nuestro anhelo y deseo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, quiero comenzar diciéndoles que en nuestro mundo existen grandes personas privilegiadas. Y quiero mencionar, por ejemplo, algunas de esas personas bien privilegiadas. Comencemos, por ejemplo, un rey, el rey Carlos, la reina Sofía, en fin, son reyes, son personas que privilegiadas. También es el presidente de un país, es muy privilegiado. Además, sus embajadores ante las Naciones Unidas y en otros países son personas privilegiadas. Podemos mencionar a grandes empresarios, hombres grandes que han alcanzado Nobeles de paz, de literatura, en fin, de economía y de otras cosas. Son gente privilegiada. Y aquellos que tienen grandes posesiones, que son multimillonarios, son personas privilegiadas. Pero en esta mañana yo quiero decirte que por encima de un rey, por encima de un presidente, por encima de un embajador, por encima de los millonarios en esta tierra, hay un pueblo más privilegiado que ellos. ¿Por qué? Porque todas estas personas que hemos mencionado tienen goces, tienen privilegios temporales, pero el hecho de pertenecer al pueblo de Dios, a la iglesia del Dios vivo, es el más alto privilegio de esta tierra, porque tendremos una herencia eterna por los siglos de la eternidad. Creo, hermanos, de todo corazón, que aparte de ser un hijo de Dios, el gran privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, lo presenta el apóstol Pablo. Allí en su primera carta al joven Timoteo, en el capítulo 3 y los versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y, escuchen, defensa de la verdad. Así que tenemos el gran privilegio de ser la iglesia del Dios vivo, pero ahora el Señor nos da la responsabilidad de ser, ¿qué? Columnas, baluarte, defensores de la verdad. Mi hermano, ¿te has preguntado alguna vez quiénes son los que forman parte de esa verdadera iglesia del Dios vivo? ¿Quiénes son? No es todo el mundo, no es todo el mundo. Vamos a ver qué es lo que nos dice el evangelista San Mateo en el capítulo 7 y los versículos 21 al 23.
Dijo así Cristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos queridos, la iglesia de Dios son los fieles. No es la multitud mixta que acompañó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que eran más de 2 millones de personas, contando los hombres. No, allí habían muchas personas que acompañaban al pueblo de Dios, pero que no eran pueblo de Dios. Y así ha sido a través de las edades, de los tiempos, y llegamos a nuestros días. No todos los que se congregan en la iglesia, no todos los que profesan ser cristianos, no todos los que dicen no somos el pueblo verdadero de Dios, son pueblo de Dios, porque Cristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, es que es parte de su pueblo. Miren, esta es la gran verdad que confirma la señora White las palabras de Jesús. Allí en una cita, la sierva de Dios, la mensajera del Señor, dice: desde el principio, y escuchen bien hermanos, desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia de Dios. Hechos de los Apóstoles, página número 10. Pregunta: ¿quién compone la iglesia del Dios vivo en esta tierra? Solo los fieles. ¿Quiénes son esos fieles? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio del espíritu de la profecía. Los que han aceptado a Cristo como su Señor y obedecen cada precepto, cada enseñanza de la palabra de Dios. Esos son los que constituyen la iglesia del Dios vivo, no la multitud mixta. Dice la sierva de Dios, la mensajera: la iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios, ¿dónde? En el cielo. Los creyentes de la tierra y los seres del cielo que nunca han caído constituyen una sola iglesia, unidad, orden, organización. Todo ser celestial está interesado en las asambleas de los santos que en la tierra se congregan para adorar a Dios. Quiere decir que si en el cielo hay orden, si en el cielo hay disciplina, si en el cielo hay unidad, si en el cielo hay organización, pregunto, ¿la iglesia de Dios en la tierra puede andar dispersa? Cada uno pensando, hablando, creyendo y diciendo lo que quiere. Pues hermano, los que piensan así no forman parte de la iglesia del Dios viviente. Un cuerpo, una cabeza, un espíritu, una fe, una misma creencia, una misma enseñanza. Todos que tenemos que estar organizados y unidos, porque así lo declara el cielo. Y los que estén en contra de eso no pertenecen al pueblo del Dios viviente. Sigue diciendo la mensajera del Señor: la iglesia es la propiedad de Dios y Dios la recuerda constantemente mientras ella está en el mundo, sujeta a las tentaciones de Satanás. Dios tiene una iglesia en la tierra que está elevando en alto la ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. La iglesia es la depositaria de los tesoros, de las riquezas, de la gracia de Cristo. Y por medio de ella, finalmente se hará manifiesta la revelación postrera plena del amor de Dios
al mundo que ha de ser iluminado con su gloria. Testimonios para los ministros, página 19, y allí esta otra cita de la sierva del Señor. La iglesia de Dios es el palacio de la vida santa, lleno de variados dones y dotado del Espíritu Santo. Es maravillosa la obra que el Señor determina que sea realizada por su iglesia, a fin de que su nombre sea glorificado aquí en la tierra. Hechos de los Apóstoles, página número 11. Hermanos, Dios posee una iglesia, no es una catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios, que guarda sus mandamientos, porque donde están dos o tres o más congregados en mi nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, allí estoy yo en medio de ellos. Qué gran promesa, hermanos, para los fieles, para el verdadero pueblo de Dios, no los de nombre, no los cristianos nominales, no la multitud mixta que acompaña al verdadero pueblo de Dios. Miren, la iglesia del Dios vivo en la tierra es el palacio de la vida santa, es el teatro de la gracia divina, es la iglesia que Dios sostiene en un mundo en rebelión. La iglesia es el objeto de suprema consideración de Dios. La iglesia es la niña de los ojos de Dios. Dios tiene en la tierra una iglesia. Es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. Y voy a añadir esto. Algunos dicen, la iglesia, aunque débil y defectuosa, es la niña de los ojos de Dios. Es su mayor atracción en la tierra. Pero hermano, es la iglesia compuesta por los fieles, que fallamos, que cometemos errores, que somos débiles, que tenemos defectos de carácter. Pero la multitud mixta no es esa iglesia. La multitud nominal no es esa iglesia. La iglesia del Dios vivo está compuesta por los fieles. Mis amados hermanos, pertenecer a la iglesia del Dios vivo para mí es el más alto honor, el más alto privilegio de un ser humano en esta tierra. Ser miembro de la iglesia del Dios viviente. La Biblia usa la palabra iglesia para ser entendida de tres formas o maneras. Número uno, en un sentido particular, tú y yo, donde quiera que estemos, formamos la iglesia del Dios vivo si somos fieles. Número dos, en un sentido local, la iglesia de Dios, compuesta por los fieles, puede estar en la ciudad de Roma, puede estar en Galacia, puede estar en Éfeso o en cualquier ciudad de este planeta Tierra. Y en tercer lugar, la iglesia de Dios en un sentido general es la iglesia que está establecida por los fieles en el mundo entero. Por lo tanto, una iglesia personal, tú y yo si somos fieles. Una iglesia local compuesta por varios hermanos o familias si son fieles. Y una iglesia mundial donde el pueblo de Dios está representado en todas partes si son ¿qué? Si son fieles. Miren, este es el privilegio que disfruta el pertenecer a la iglesia del Dios vivo. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, del versículo 4 al versículo 8, dice: acercaos a Él, a Cristo,
piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras que vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice las Escrituras: he aquí pongo en Sión, en su iglesia, la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa. El que crea en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en el Cristo, Él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Apóstol Pablo reafirma esta verdad del apóstol Pedro. Allí, en la carta a la iglesia de Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 18 dice: Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo nuestro Señor. Cristo es el fundador de la iglesia del Dios vivo en esta tierra. Así lo revela Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3 y en el versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, es la piedra de ángulo de la iglesia del Dios vivo en esta tierra. Dice la mensajera del Señor, reafirmando esto: la iglesia es la fortaleza de Dios, ciudad de refugio que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia de Dios en la tierra. Aquí está sombreado en verde. Desde el principio, las almas fieles han constituido ¿qué? La iglesia verdadera aquí en la tierra. Hermanos queridos, yo te pregunto, ¿ese no es el mayor propósito y privilegio que tú y yo tenemos, formar parte de la iglesia del Dios vivo, fundada sobre Cristo, la roca eterna? Dice el evangelista San Mateo, en el capítulo 5 y versículo 13, refiriéndose a esa iglesia: vosotros sois la sal de la tierra. Claro, esto lo dijo Cristo, no él lo registra. Vosotros sois la sal de la tierra. Los que le dan sabor a este mundo es la iglesia fiel del Dios viviente. Pero ahora dice, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. San Mateo, capítulo 5 y versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Quiere decir, la iglesia fiel, los fieles, los que aman a Dios y guardan sus mandamientos y obedecen su palabra, son la sal de la tierra que dan sabor y preservan. Son la luz del mundo. ¡Qué privilegio, hermanos queridos! Dice el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 5 y versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que
gloriosa, que no tuviera manchas, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera ¿qué? Santa y sin mancha. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis al mundo las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, para formar parte de una iglesia unida en esta tierra a una iglesia unida y organizada en el cielo. Hermanos, Cristo sostiene a su iglesia en un mundo en rebelión. La ha protegido, la ha guiado, la ha cuidado y nadie la ha podido destruir. Dice el profeta Isaías en el capítulo 54 y versículo 17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, la iglesia del Dios vivo. Su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Hermanos, ninguna arma, ninguna estrategia, ningún ejército, ninguna confederación de los demonios y de la tierra ha podido destruir la iglesia del Dios viviente. Alabado sea su nombre. Es cierto, muchos han pagado con su sangre y sus vidas el precio de seguir a Cristo, pero sus vidas están resguardadas hasta la mañana gloriosa en la tumba, y cuando Cristo venga se levantarán para heredar la recompensa de los redimidos por los siglos de la eternidad. Miren, hermano, esta es la herencia que Dios tiene para su iglesia fiel, no la multitud mixta, no todos los que dicen Señor, Señor, pero no obedecen su palabra. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, y primero de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer una nueva vida para una esperanza que viva. Solo tienen en esta tierra una esperanza viva los que forman parte de la iglesia del Dios viviente, unida, organizada y disciplinada. Ahora, esa esperanza viva viene por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, miren, incorruptible, que nunca se va a corromper, para una herencia incontaminada que nunca se va a contaminar, para una herencia inmarchitable, o sea, que el paso del tiempo no la va a deteriorar. Esa herencia está reservada en los cielos para la iglesia del Dios vivo, los fieles, para vosotros, que si sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Mi querido hermano, te pregunto, ¿no es esta herencia el mayor privilegio que pueda tener un ser humano? Claro que es la mayor herencia y privilegio, pero hay que formar parte de la iglesia del Dios vivo, no una iglesia dispersa, cada cual creyendo, hablando y diciendo lo que quiere. No, tiene que ser una iglesia organizada, con una fe, con una esperanza, con un bautismo, con un Señor, fundada en la roca eterna y fundada en un así, dice Jehová, no en lo que dicen los predicadores por ahí. Hermanos queridos, para la iglesia del Dios vivo, Cristo dejó una gran comisión. Esa comisión está en Mateo 28, 18 y 20. Algunos palabreros, algunos que se creen que tienen autoridad, dicen que este texto fue añadido. Pero cuidado, cuidado con juzgar la palabra de Dios. ¿Quién eres tú, pedazo de trapo humano? Como dice el profeta Isaías,
Trapos de inmundicia. ¿Quién eres tú para decir ese texto no? Esta es la gran comisión que Cristo le dejó a esa iglesia organizada, a esa iglesia fiel, a esa iglesia que tiene una herencia viva. Allí dice Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir que Cristo tiene toda la autoridad del Padre en el cielo y en la tierra. Y ahora esta es la comisión. Por tanto, vayan y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, un Dios verdadero, en el nombre del Hijo, un príncipe de salvación, y en el nombre del Espíritu Santo, el poder, la influencia divina que proviene del Padre y del Hijo. Esto es una verdad gloriosa, hermano. ¿Cómo es posible que digan que no es inspirado? Y entonces añade, enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos queridos, esta gran comisión la encontramos en el libro de Apocalipsis, conocida como el mensaje del tercer ángel, como el evangelio eterno, como la verdad presente para ser predicada y anunciada en el mundo entero. Dice allí Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 10. Dice, vi volar a otro ángel por el cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuál es el evangelio que hay que anunciar? Ahora viene aquí. Decía a gran voz, teman a Dios, honren a Dios, respeten a Dios, adoren a Dios, obedezcan a Dios. Es lo que encierra esa palabra temor. Dice, y denle gloria. Y ahora otra verdad que está siendo pisoteada. La hora de su juicio ha llegado. Muchos están llegando a esta verdad. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Haciendo alusión, adorad a Dios en su día santo, el sábado, que declara que el creador de este mundo y del universo es el Padre y es el Hijo. Y luego dice en el versículo 8, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a las naciones, y yo añado, y al mundo cristiano, entre comillas, a la multitud mixta que acompaña a Dios, les han hecho beber del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, que si alguno adora a la bestia y recibe su marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios. Queridos hermanos, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de las almas. Fue organizada. Desde el principio, Cristo organizó su iglesia para servir a su misión, para anunciar el evangelio al mundo entero. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase en el mundo su plenitud y su suficiencia. Los miembros de la iglesia, los fieles, son los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Esa iglesia debe de revelar el carácter y la gloria de Dios a través de su estilo de vida, de lo que predicamos y enseñamos. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún los principados y potestades en los lugares celestiales. Eso está allí en Consejos para la Iglesia, página 436 y el párrafo 1. Miren esta otra cita. Como miembros de la iglesia del Dios vivo y obreros en la viña del Señor, todos los que profesan el cristianismo deben hacer cuanto puedan para conservar la paz, la unidad, la armonía y el amor en la iglesia.
Pero hay personas que se oponen a esto, hermano. Cada cual quiere por su rumbo. Cada cual quiere decir y predicar y enseñar lo que quiera. No pueden ser parte de la iglesia del Dios vivo. Eso es lo que dice el Señor aquí en su palabra. Hermanos, cuando hoy hablamos de organización, cuando hoy en el presente hablamos de organizarnos, de que haya orden, de que haya disciplina, Satanás se revuelve. Satanás se revuelve. Como siempre, envía sus pájaros, sus agentes, para decir que no se puede entrar en una nueva organización, porque no se puede levantar otra iglesia. Pero muchos de los que se levantan en contra de la organización, del orden y la disciplina, ignoran la palabra de Dios. Hablan de lo que ellos creen que es una nueva organización, pero desconocen realmente lo que ha hecho la nueva organización. Miren, atención, hermanos, atención con lo que dice la mensajera del Señor, Elena G. de White. Voy a leer, aquí está bien claro. Por ejemplo, dice: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, una gran reforma en verde de los adventistas del séptimo día. Noten, la Biblia habla de reforma y reavivamiento, pero el diablo no habla de reavivamiento. El diablo trata de fomentar una nueva organización reformada, sin reavivamiento. ¿Notan esto? Ahora, la señora White dice, y que esa, en amarillo y rojo, que esa reforma constituiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Aquí está en un color azulito claro, ¿no? Como dice, que esa reforma que la nueva organización iba a hacer, iba a consistir en ¿qué? En renunciar a las doctrinas que están en pie como columnas de nuestra fe. Y que había de comenzar un proceso de reorganización. Entiendan, un movimiento de reforma que llevaría a renunciar a las doctrinas que están en pie como columna de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Ahora, preguntamos, ¿en qué consiste ese proceso de reorganización? En amarillo rosado dice, si se efectuara esta reforma, esta reorganización, ¿qué resultaría? ¿Qué sucedería? Ahora en azul y blanco, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Te pregunto, ¿cuál es la iglesia remanente? La última iglesia. ¿Y cuál es esa iglesia? La iglesia que surge del Chasco, la iglesia que surge con los fieles del Chasco, que le conocemos como los pioneros. Y esa nueva organización, para los que están hablando de que ahora no nos podemos organizar, porque es una nueva organización, que escuchen bien con el sentido. Ella está diciendo que esa nueva reorganización lo que haría era cambiar los principios que Dios en su sabiduría le dio a la iglesia remanente. ¿Cuál es la iglesia remanente? La iglesia de los pioneros, la última iglesia, la iglesia del juicio. Ahora dice en amarillito, sería cambiada nuestra religión. ¡Wow! Una reforma, una nueva reorganización, cambiarían las verdades
y los principios que son columna y baluarte de la verdad, se efectuaría los principios de la verdad que Dios le dio a la iglesia remanente, serían descartados, serían cambiados, sería cambiada nuestra religión. Y en verde, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Te pregunto, ¿cuáles fueron esos últimos 50 años? Está en el pasado. Hay que buscarle un inicio. ¿Cuándo empezó la iglesia remanente, los pioneros a recibir luz? Bueno, después de Jacob. Desde 1845 comenzaron ellos a recibir las verdades, los fundamentos, los pilares. Y los últimos 50 años, si comenzaron en el 1845, ¿a dónde llegan? A 1895. Más claro, ni el agua. Quiere decir que después de esos 50 años de columna, de apoyo, de baluarte de la verdad, se levantaría una nueva organización. No se está refiriendo ahora, se está refiriendo a un tiempo cuando murieron los pioneros, que se introdujo la nueva organización. Estudien, lean, no hablen de lo que no saben, porque hay muchos palabreros, y de entre ellos pastores, que se creen que saben mucho, pero son ignorantes de lo que dice la sierva de Dios. Ella dice, se establecería una nueva organización, se escribirían libros de nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Hermanos, no solo una reforma, no solo una organización, fíjense, no solo el cambio de doctrinas, echar por tierra las columnas y baluarte de la verdad, los principios de la verdad que Dios en su sabiduría le dio a la iglesia remanente serían descartados. Los principios fundamentales que han sostenido la obra de los últimos 50 años, 1845 a 1895, que serían considerados como error. Se escribirían libros de nueva orientación. Vayan a la biblioteca de la nueva organización y verá que todo está lleno de doctores, libros de doctores. Eso es la nueva organización. Pero los sabios en su propia opinión dicen, no, esto se refiere acá. Ingenuos, falto de entendimiento. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Ya hoy no se predica la palabra. Hoy se usa un texto y empiezan los filósofos a filosofar, a inventar ideas, a entretener al pueblo. Esa es la nueva organización que surgió después de la muerte de los pioneros. Amados hermanos, sigue diciendo la sierva de Dios, los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Claro, hay un movimiento poderoso en esa nueva organización. Evangelismo, cruzadas, evangelismo, de salud, de antidroga y todo eso. Y es algo revoltoso, extraordinario. Pero hermano, los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una gran obra maravillosa. Pero escuchen lo que dice aquí en verde la sierva de Dios. Por supuesto, se tendría en poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. Vayan a las iglesias y verán que el sábado ya no es el día del Señor. Es el día de el pastor, de el conquistador, de los aventureros, de los jóvenes, de las madres, de los padres, de Navidad, de esto, de aquello. Y entonces ya el sábado no es el día del Señor. Y entonces a celebrar, porque todo es celebraciones, con comidas abundantes y abundancia de pan y de carnes de todo tipo. Y los sábados se van a jugar voleibol. Y en los sábados se cocina. Y en los sábados se celebra los famosos días de la hispanidad aquí en Norteamérica. Y los sábados, pues,
pastores se llevan a sus hijos y a los jóvenes de la iglesia a la playa, otros a las piscinas a jugar voleibol. Esa nueva organización es a la que muchos pertenecen y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no estudian ni la Biblia ni el espíritu de profecía. Y miren aquí lo que sigue diciendo. No se permitirá que nada se interponga en el camino de esa nueva organización. Si tú no predicas lo que ellos te dicen, si tú no predicas y enseñas los panfletos que ellos te mandan, te eliminan. Si tú no crees en las doctrinas de ellos, te eliminan. Esa es la nueva organización que ya existe, pero que no existe ahora, viene existiendo alrededor de 100 años. Aquí en Azul dice, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. ¿De qué se valen? Universidades. ¿De qué se valen? Doctores. ¿De qué se valen? Maestría. ¿De qué se valen? Sabiduría humana. ¿Pero qué? Ya esto no se predica. Ya la verdad presente no se predica. Hermanos queridos, y dice aquí en azulito terminando, su fundamento estaría edificado sobre la arena. Y escuchen, la tormenta, la tempestad va a barrer esa nueva organización. Para los que creen que la organización permanecerá, miren lo que dice la profeta. Va a desaparecer. Y no son mis palabras. Vaya el espíritu de profecía. Por eso no creen en el espíritu de profecía, porque estas cosas no les conviene a ellos, a la nueva organización, ni a los que están dentro de ellos. Mensaje selecto, tomo 1, página 238. Te exhorto, ves allí, para que leas el capítulo. Una firme plataforma. Hermano, escuchen lo que les voy a decir. Solo los que tienen los ojos espirituales abiertos. Solo los que tienen los oídos espirituales despiertos. Solo los que son entendidos espiritualmente en los tiempos. Solo los que escudriñan las escrituras y creen un escrito está por encima de los criterios y opiniones de los que se llaman maestros, doctores, pastores, teólogos, comprenderán lo que hemos mencionado en la cita de Mensaje Selecto, página 238. ¿Tú has leído eso? Si tú lo has leído, tienes que darte cuenta que tú perteneces y estás dentro de una organización apóstata. ¿No te gusta eso? Pero es la verdad. Miren, hermanos. Alguien me llamó y me dijo, ustedes están formando la 8ª iglesia del Apocalipsis, con la nueva organización que quieren hacer. Y le dije, mi hermanito, estás bien errado. La nueva organización comenzó después de la muerte de los pioneros, que es la que ha cambiado todo. Es la iglesia a la cual tú estás asistiendo. Por supuesto, no le gustó. Pero esa es la nueva organización. Miren, hermanos, ¿quiénes son los que realmente han formado la nueva organización? ¿Quiénes son los que han hecho una reforma organizativa? ¿Quiénes son los que han renunciado a las doctrinas y fundamentos que Dios les reveló a los pioneros? ¿Quiénes son los que han desechado los pilares de fe revelados por Dios en los últimos 50 años, 1845 a 1895? ¿Quiénes son los que han cambiado la religión de los pioneros? ¿Quiénes son los que han estado escribiendo libros de nueva orientación filosófica? ¿Quiénes son los que han introducido una nueva orientación intelectual? ¿Son los que estamos promoviendo ahora que debemos organizarnos como pueblo de Dios para cumplir una misión? ¿O es lo que ya está establecido hace alrededor de 100 años?
Si tú no entiendes esto, no tienes visión espiritual. Si tú no entiendes esto, tú no eres entendido en los tiempos. Miren, ¿quiénes son los fundadores de esta nueva organización que tendría en poco la verdad del sábado? ¿Quiénes son los que no permitirían que nadie se interpusiera en su camino o en el camino de la nueva organización? ¿Quiénes son los que están dependiendo más del poder humano de una organización? La sierva de Dios dice que en esa nueva organización se está edificando sobre la arena y la tormenta pronto la va a barrer. La iglesia que no va a caer es la iglesia que anunciamos en el principio, la que está compuesta por los fieles, por los que siempre han mantenido en alto ¿qué? El evangelio eterno, el que no cambia, el mismo de cada año, de cada siglo, de cada milenio, de cada generación. ¿Entiende o no entiende? Pero ha habido una nueva organización que está cambiando todo esto. Despierta, pueblo de Dios. Mi querido hermano, tú que has escuchado lo que dice la profeta, no lo que digo yo, de lo que haría la nueva organización, te pregunto, ¿estamos nosotros como el clamor de medianoche y otros ministerios cambiando la religión de Cristo? ¿La religión de los pioneros? ¿Los principios de los pioneros? La nueva organización no se aplica al clamor de medianoche y los otros ministerios que estamos predicando, la necesidad de ser continuadores de la obra que comenzaron los pioneros, que ha sido interrumpida y raptada por la nueva organización, que sí cambió los pilares, que sí echó por tierra los fundamentos y doctrina que Dios le reveló a los pioneros en los últimos 50 años, 1845, 1895. Hermanos queridos, el clamor de medianoche no está creando una nueva organización, como lo hizo la nueva organización después de la muerte de los pioneros. El clamor de medianoche no está haciendo una reforma organizativa, como se hizo en la nueva organización después de la muerte de los pioneros. El clamor de medianoche no está renunciando ni desechando las columnas, pilares y fundamentos que Dios le mostró a los pioneros, como lo está haciendo la nueva organización después de la muerte de los pioneros. El clamor de medianoche no está intentando cambiar la religión, como lo hizo la nueva organización después de la muerte de los pioneros. El clamor de medianoche no está escribiendo libros de nueva orientación filosófica, como los que están escribiendo la nueva organización después de la muerte de los pioneros. El clamor de medianoche no está introduciendo una nueva orientación intelectual, como lo están haciendo, como lo hizo la nueva organización después de la muerte de los pioneros. El clamor de medianoche no está rebajando la santidad del sábado, como lo está haciendo la nueva organización que se formó después de la muerte de los pioneros. El clamor de medianoche no se interpone ni se opone a los que no predican como ellos, como lo está haciendo la nueva organización que surgió después de la muerte de los pioneros. Atención, atención, mi hermano. Escuchen bien lo que te voy a decir a continuación. La nueva organización surgida después de la muerte de los pioneros no solo ha creado una nueva organización. Número uno, te voy a enumerar. Escuchen esto. La nueva organización surgida después de la muerte de los pioneros, número uno, no solo ha creado una nueva organización. Número dos, no solo ha cambiado las doctrinas, principios y fundamentos de los pioneros.
Número 3, no solo ha cambiado la religión verdadera. Número 4, no solo ha escrito libros de nuevos enfoques filosóficos, no solo tienen en poco el sábado. Esto es lo que están enseñando ahora. Eso ya es del pasado. Ahora, esto es lo que están enseñando ahora. Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de pecar. Por eso no pecó. Otros dentro de esa nueva organización dicen, Cristo vino con nuestra naturaleza caída, pero con la mente de Adán antes de pecar. ¿De dónde sacan estas cosas? Enseñan la existencia de 3 dioses coeternos, coiguales y que juegan roles. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito eso? No solo enseñan que hay una escritura, que ahora están enseñando que hay una escritora inspirada, pero que no es profeta. Ahora están enseñando que no hay juicio investigador. Otros están diciendo que si no hay juicio investigador no hay santuario. Enseñan que no es necesario guardar la ley para salvarse. Enseñan que nunca habrá perfección en esta tierra del carácter. Enseñan que nunca seremos perfectos en esta tierra. Enseñan que nunca dejaremos de pecar en esta tierra. Enseñan que nunca seremos perfectos en esta tierra. Que la reforma pro salud no es importante. Esta es una organización ecuménica con lazos con las autoridades civiles. Esa es la nueva organización. Nosotros no estamos haciendo eso, ni estamos enseñando eso. Amados hermanos, esta nueva organización que se formó después de la muerte de los pioneros han roto y han abierto un portillo en las verdaderas doctrinas. Han roto la organización del movimiento adventista de 1845 en adelante para hacer una nueva organización. Amados hermanos, en este tiempo de apostasía, del abandono de los fundamentos y pilares que Dios le dio a los pioneros, Dios está levantando en este tiempo del fin el remanente del tiempo del fin. El remanente, los continuadores, los reparadores de portillo, los que realizarían la verdadera reforma y reavivamiento que comenzó con los pioneros, que fue interrumpida y raptada por la nueva organización. ¿No te gusta? Pero es la verdad. Es la verdad. Por eso el Señor dice, salid de ella, pueblo mío. Miren, hermanos, escuchen esto. Dios está levantando ya por diferentes lugares el último remanente, haciendo un llamado para continuar la organización, el orden, la disciplina, la unidad que hubo en el movimiento de los pioneros. Dios está llamando al último remanente para que sean los reparadores de portillo de las doctrinas rotas, pisoteadas y echadas por tierra por la nueva organización. Hermanos queridos, Dios está llamando a un pueblo, o sea, al remanente del tiempo del fin, para que levanten alto los fundamentos. Un escrito está, levantando los pilares, las doctrinas que creyeron y predicaron nuestros pioneros. Estos harán una gran obra en el tiempo del fin, no con multitudes, no con grandes mayorías, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Cristo. El Señor, con pocos, manada pequeña,
manada pequeña, Dios terminará su obra. Dios levantará un pueblo que se organizará, se unirá para el orden y la disciplina para terminar la obra. Por eso dice allí el profeta Isaías en el capítulo 58 y versículo 12, y los tuyos, la iglesia del Dios vivo, el fiel remanente, los continuadores de las verdades, de las doctrinas, de los pilares, de los pioneros, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serán llamados reparadores de portillo, restauradores de viviendas en ruina. ¡Wow! Esa es la obra que hará la iglesia del Dios viviente, la iglesia que no ha cambiado la doctrina, la iglesia que sigue el orden y la disciplina, la organización que Dios le dio a los pioneros. Dice Isaías 61:4, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes repito, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes arruinaba, los escombros de muchas generaciones, los escombros espirituales con los cuales han llenado ¿qué? El evangelio eterno, el evangelio de Jesucristo, el evangelio que predicaron los apóstoles, el evangelio que Dios le dio a los reformadores. ¿Entiendes, mi buen hermano? Edificarán, restaurarán, los reparadores de portillo. Dice el profeta Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os purifique de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Versículo 36, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Hermanos, esta obra se realizará. Esta obra se terminará con la iglesia del Dios vivo, con los que continúen las verdades que Dios le dio a los pioneros, los que no entrarán ni entraron en la nueva organización apóstata que surgió después de la muerte de los pioneros. Dice la sierva de Dios, el propósito de Dios al organizar la iglesia. ¿El propósito de quién? De Dios al organizar ¿qué? La iglesia. Dios es el que quiere organizar la iglesia. La iglesia de Cristo en la tierra fue organizada con propósitos misioneros. Y el Señor desea ver a toda la iglesia idear medios y recursos por los cuales los encumbrados y humildes, los ricos y los pobres puedan oír el mensaje de la verdad presente. Testimonio Selecto, tomo 4. Página 286. Pero tristemente, muchos no le hacen caso a esto. Ni le ponen oído a esto. Cita White. Necesitamos hombres en la iglesia que tengan la habilidad de desarrollar, la capacidad de organizar y enseñar trabajos prácticos a hombres y mujeres, jóvenes, en la forma de aliviar las necesidades de la humanidad y de trabajar para la salvación de las almas de hombres, mujeres, jóvenes y niños. Carta 12, 1892. Orden y disciplina, la ley del cielo y la del pueblo de Dios. Cita White. A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin ninguna forma de organización habría gran confusión. Y es lo que está pasando. Y la obra no se realizaría con éxito. Eso, por eso el diablo no quiere que haya organización ni unidad. Por eso le van, no se puede entrar, no se puede entrar. No se puede entrar
en la organización que surgió después de la muerte de los pioneros. Pero ahora, en el fin del tiempo, el remanente, los continuadores, los reparadores de portillo, estamos llamando a esa nueva organización, a la unidad. Pero la organización de los pioneros, no la nueva. Dice, la organización era indispensable para proporcionar sostén a los ministros, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto las iglesias como los ministros de los miembros indignos, para retener las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la prensa, para muchos otros objetos. No fue dada la luz por su espíritu en el sentido de que debía haber orden y disciplina cabal en la iglesia. La organización era esencial. La organización es esencial. El sistema y orden se manifiestan en todas las obras de Dios. Pero no, a la iglesia de Dios ahora no se puede organizar. En todo se manifiesta la organización de Dios. Pero ahora no. Tranquilo, la nueva organización ya existe hace más de 100 años. El orden es la ley del cielo y debe ser la ley del pueblo de Dios en la tierra. Quienes no hagan esto, según ella, no forman parte del pueblo de Dios. Satanás sabe muy bien que el éxito puede acompañar únicamente al orden, a la acción armoniosa. Bien sabe que todo lo que está relacionado con el cielo está en perfecto orden, que la sujeción y la disciplina señalan el movimiento de las huestes angélicas. Es su firme propósito apartar a los profesos cristianos tanto como sea posible del orden del cielo. Más claro ni el agua. Dice, todos los esfuerzos hechos para establecer el orden son considerados peligrosos. ¿Por parte de quién? De los nominales. De los que ignoran. Todos los esfuerzos hechos para establecer el orden son considerados peligrosos. Una restricción de la libertad que es lícito gozar y por lo tanto los temen como papismo, les temen como papismo. Eso es lo que dicen los entendidos en su propio conocimiento. Estas almas tan celosas, escuchen lo que dice la profeta, estas almas tan celosas consideran que es una virtud jactarse de su libertad para pensar, para actuar en forma independiente. Uno por aquí, el otro por allá, el otro por allá, este creyendo lo que quiere, anunciando lo que quiere, predicando lo que él le parece. ¿Te das cuenta, hermano? Que eso es lo que quiere el diablo. Y te usa a ti, te puede usar a ti para ser un instrumento de eso, de ir en contra de la organización, la disciplina. Cuando Cristo habló, cuando Cristo oró en su oración sacerdotal, que sean uno. En fe, en esperanza, en organización, en doctrina, en bautismo. Pero cada cual está enseñando lo que quiere. No se consideran responsables ante ningún hombre. Se me mostró que es la obra especial de Satanás. Más claro ni el agua. Más claro ni el agua. No aceptan indicaciones de nadie. No se consideran responsables ante ningún hombre. Se me mostró que es la obra especial de Satanás, inducir a los hombres a sentir que Dios les ha ordenado hacer cosas por su cuenta y escoger su propia forma de obrar, independiente de sus hermanos. Verdad. Verdad y verdad. ¿Seguirás tú haciendo la obra independiente sin unirte? Ahí tienes el testimonio. Y escuchen, uno de los problemas del cristianismo, del remanente, es que no aceptan el testimonio directo. Apreciado hermano, quiero concluir. Tengo 2 preguntas para ti. ¿Dónde encontramos a los restauradores de calzada?
Es la primera pregunta. ¿Dónde encontramos hoy a los restauradores de calzada? Pregunta número 2. ¿Dónde encontrar hoy a los reparadores de portillo? ¿En los desorganizados? ¿En los indisciplinados? ¿En los independientes? ¿En los que forman parte de la nueva organización que surgió de la muerte de los pioneros? No lo busques allí. Miren, esto es lo que dice Isaías. Capítulo 26, versículo 2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadoras de verdades. Salmo 118, versículo 20. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. ¿Quiénes son los justos, hermano? Los reparadores de portillo. ¿Quiénes son los que entrarán por las puertas de la santa ciudad? Los restauradores de las calzadas rotas por la nueva organización surgida después de la muerte de los pioneros. Palabra de Dios. Hermanos queridos, el llamado es: ¿dónde estás? ¿En qué organización quieres estar? ¿En qué disciplina? ¿En qué unidad? ¿En la de la nueva organización que surgió de la muerte de los pioneros? ¿O los continuadores, los reparadores de portillo, los restauradores de las calzadas rotas por esa nueva organización que Dios está levantando en este último tiempo? Querido hermano, que tú y yo, por la gracia de Dios, reflexionemos. Analicemos bien esto, investiguemos más esto, estudiemos esto más profundo para obedecer a nuestro Dios y ser esos reparadores de portillo, esos restauradores de calzada para poder entrar por las puertas de perla de la santa ciudad. Dios te bendiga. Es mi deseo y es mi oración. Amén y amén. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, tú sabes que hemos predicado tu palabra, la Biblia y el espíritu de profecía, porque lo creemos. Creemos lo que está escrito. No le creemos a los hombres, ni su interpretación, ni sus ideas, ni su forma de pensar. Le creemos al Dios vivo. Y te rogamos que nos ayudes para ser parte de esa iglesia que es del Dios vivo en esta tierra. De ese grupo que realmente experimentará la verdadera reforma y reavivamiento en el tiempo del fin. Que seamos esos reparadores de portillo, que seamos esos restauradores de calzada destruidos, pisoteados, abandonados y criticados por la nueva organización que surgió de la muerte de los pioneros. Líbranos, Señor, de esa confusión. Ayúdanos a ser gente justa, guardadora de verdades por medio de la gracia y el poder de Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.